Marcos capítulo 4, vamos a leer la palabra de Dios hoy. Marcos capítulo 4, comenzando en versículo 35. Después iremos a Lucas y terminamos en Mateo. Pero yo le aviso. Amén. Marcos 4:35 vamos a leer en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Aquel día, cuando llegó la noche, les dijo: pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose, reprendió al viento y dijo al mar: Calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Amén. Y les dijo: ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro: ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Amén. Pueden tomar sus asientos. Amén. Lucas capítulo 8. Lucas 8:22. Aconteció un día que entró en una barca con sus discípulos y les dijo: pasemos al otro lado del lago. Y partieron. Pero mientras navegaban, él se durmió y se desencadenó una tempestad de viento en el lago y se anegaban y peligraban. Y vinieron a él y le despertaron diciendo: Maestro, maestro, que perecemos. Despertando él, reprendió al viento y a las olas, y cesaron, y se hizo bonanza. Y les dijo: ¿dónde está vuestra fe? Y atemorizados se maravillaban y se decían unos a otros: ¿quién es este que aún a los vientos y a las aguas manda y le obedecen? Mateo capítulo 8. Terminamos en Mateo. Yo sé que quizás uno está diciendo: pero hermano Carlos, ya leíste lo mismo. Bueno, pero Dios siempre tiene detalles. Amén. Y si nosotros perdemos los detalles, quizás vamos a perder parte del mensaje que Dios quiere dar a nosotros. Versículo 23. Y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron. Y he aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo: Señor, sálvanos, que perecemos. Él les dijo: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. Y otra vez, como en los otros dos porciones, y los hombres se maravillaron diciendo: ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Amén. Señor Jesús, nosotros te damos gracias hoy por tu gran palabra. Señor, hoy especialmente siento, Señor, que me falta el vocabulario, las palabras para expresar tu mensaje a este pueblo. Pero Señor, por medio del Espíritu Santo, pido que tú vas a ministrar y tocar, amén, ayudar, Señor, abrazar, levantar, amén, renovar a cada espíritu y cada persona aquí en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Aleluya. En el transcurso de la historia humana, quizás no hay otro tema
amén, como el tema el tema marina, ¿no? Es decir, de todas las historias, de todas las aventuras que los hombres han tenido allá en el embravecido mar, ya tirado de un lado a otro lado, cruzando océanos ya para llegar a descubrir nuevos mundos. Y bueno, y hoy en día aún nosotros tenemos historias de hombres que un solo hombre en un barquito, un botecito, ¿no? Que se metió en el mar y ya para cruzar el Atlántico, el Pacífico. Bueno, el mar es parte de la fibra de la historia humana, amén. Yo cuando yo era niño, amén, yo me gustó muchísimo escuchar y leer las historias de los marineros de los tiempos antiguos, especialmente mi papá, amén, él era soldado en la Segunda Guerra Mundial y él era en la Marina de los Estados Unidos en el Pacífico, y pasó los años allá en el Pacífico, y él estaba puesto en un barco, uno de esos gigantescos, ¿no? Un portaaviones, ¿no? Grandes y grandes. Y cuando yo era pequeño, él me contaba algunas cosas y siempre yo estaba ya, amén, escuchando a cada palabrita. Ya a mí, yo estaba colgado ahí en los cuentos que me contaba mi papá. Pero el barco de mi padre, o el barco donde él estaba, en la guerra, un portaavión, tenía un largo de casi 300 metros. Entonces muy grande. Y no me acuerdo cuántos hombres. Yo sé que los barcos de hoy en día son mucho más grandes y tienen mucho más gente, pero en ese tiempo ese era un barco muy grande y 300 metros de largo. Y él me dice que desde la pista o la cubierta, pero siendo un portaavión era una pista por encima del barco, él me dijo que desde la pista hasta la superficie del agua la distancia era más que 20 metros, amén. Entonces muy alto, y por encima de la pista ellos tenían varios torres de control, y tenían todo el radar y todas estas cosas ahí montado. Entonces ya seguían mucho más que los 50 metros hacia arriba. Y él me dice que a veces cuando ellos cayeron en tormentas, un tifón, dicen ustedes en español, esos tifones grandes en el Pacífico, en Asia, él me dice que a veces uno podía pararse en la cubierta del barco, mirando por el otro, a los otros barcos, y un barco igual como el suyo, de 50 metros más también las torres para arriba. Él dijo que cuando las olas tan inmensas se levantaron ya, y cuando bajó, amén, y entonces el barco bajo las olas, que el barco desapareció por completo, amén. Entonces, hermanos, yo no puedo imaginar, pero estamos hablando de olas ya casi la altura, amén, del largo de este santuario, amén. Me llama la atención mucho la historia, pero yo prefiero leer la historia más que vivir la historia en momentos así, amén. Bueno, yo sé que el mar de Galilea no es tan grande, amén, pero el mar de Galilea ya también, amén, tiene su fuerza, tiene su poder. Una vez yo tuve oportunidad de ir y predicar en Israel, y pasé varias semanas allá en Belén. Pero los últimos 3 días de mi viaje, yo fui hacia arriba para visitar y conocer unos puntos ya históricos bíblicos en Israel. Entonces yo llegué hasta el mar de Galilea, y entonces estaba manejando un carrito ahí, subiendo para ver la montaña donde Cristo ya predicaba a las multitudes, ¿no? Y dio a comer a los 5,000 y todo eso. Pero cuando llegué al mar Galilea, yo vi un letrero chiquitico, pequeñito ya, que decía bote por aquí. Bueno, entonces yo no entendí, pero bueno, yo tenía tiempo, entonces yo me metí allá para ver qué es este bote por aquí.
Y cuando llegué, amén, ellos tenían un museo pequeñito, ¿no? Pero en el año 60 o 70 por ahí, unos dos hombres habían descubierto, porque había una gran sequía en ese momento y el mar de Galilea había bajado mucho, y ellos vieron una pieza de madera ya saliendo del mar, ¿no? Y entonces ellos entraron ahí, comenzaron a excavar y descubrieron que había un bote de los tiempos de Cristo que estaba enterrado ahí, bajo las aguas de tantos años, bajo el lodo y el barro y todo eso. Ya estaba bien preservada la madera, amén, hasta cierto punto, ¿no? Y entonces el bote tenía más que 2000 años de edad. Y entonces ellos, después de mucho trabajo, habían sacado el bote, lo habían montado ahí, y pieza por pieza ellos estaban reconstruyendo el botecito allá en el museo. Y el bote no era muy grande, ya casi, amén, hasta aquí, ¿no? Casi 10 metros de largo era el bote. Entonces no es muy grande, como 300 metros. Pero cuando yo estaba examinando y viendo ese botecito, yo pensé que 12 hombres metidos en este barco ya, o 13 hombres metidos en el barco, y cuando se levanta, amén, las olas del mar, gracias a Dios que yo estoy leyendo y no experimentando ese evento, amén. Pero hermanos, yo les digo esto para decirle que el barco era muy pequeño, amén. Pero en este barco pequeño, Cristo les había mandado a sus discípulos que entren aquí, porque vamos a pasar al otro lado del mar, amén. Entonces, hermanos, así es la vida de nosotros, amén. A veces no es mi elección, no es mi idea, no es mi propósito, no es algo que nació en mi mente, amén. Pero simplemente Dios nos manda, Dios, amén, nos ha puesto en la vida, y vamos a experimentar cosas grandes a veces, cosas pequeñas, vamos a pasar dificultades, vamos a regocijarnos, vamos a llorar. Así es la vida, amén. Todos nosotros pasamos, amén, por varias experiencias en la vida cristiana. ¿Cuántos dicen amén? Pero hermanos, amén, lo que me llama la atención en esta noche es lo que pasó aquí en esta historia. Hermanos, los 12 hombres, amén, entraron pensando que vamos a remar algunos, quizás vamos a levantar las velas, amén, depende en el mar y el clima del momento, amén. Pero Cristo no entró pensando en hacer nada, amén. Él se fue para atrás a la popa, amén, y comenzó a roncar ahí, descansando, amén, después de haber, como el pastor dijo, predicando 3 horas o 3 veces, no sé cuántas horas en aquel día, amén. Entonces él quiso descansar. Entonces, hermanos, comenzaron ellos a cruzar, levantaron la vela, porque era un botecito velero, ¿no? Entonces ya levantaron eso y empezaron a cruzar. Y Pedro, amén, y Jacobo y Juan y los pescadores en el barco, ellos sonrieron pensando que gloria a Dios, tenemos una brisa, ya vamos a cruzar. Pero Mateo y los otros que no estaban, amén, acostumbrados al mar, comenzaron a decir: hace un poco de frío aquí en esta brisa. Y después, amén, ellos comenzaron a decir: ay, pero ¿tú crees que vamos a tener problemas? El bote es muy bueno, ya es seguro el bote. Ya compraste seguros antes de zarpar, ¿no? Porque ellos no estaban acostumbrados. Pero de repente, hermanos, inesperadamente, la Biblia dice que se levantó una tormenta. Amén, aleluya. Gloria a Dios, amén. Yo no sé, porque no hablo el español bien, pero estaba buscando otras palabras para expresar mejor el tema de hoy. El diccionario me dice que tormenta es una palabra,
un temporal, amén, y en aquellos lugares donde tienen acceso al clima frío y también del calor, entonces ya en un instante se puede levantar un viento, una tormenta, entonces lo llama temporales, una tempestad, un vendaval. Ya eso es cuando no es una brisa, un vendaval es cuando wow, es difícil cruzar al otro lado del barco por la fuerza del viento. Y bueno, también para los venezolanos, un aguacero, ya. Cuando no solamente el viento y las olas, pero la lluvia comienza a caer en palos de agua, ya, algo fuerte. Bueno, un borrasca, amén, un chaparrón, un tifón o un huracán, amén. ¿Y cómo se llamaba el huracán en el tiempo de Pablo? Euroclidón o algo así, ya, amén. Es decir, una tempestad tan grande hasta que ellos ponen nombres especiales, amén, para que nunca se olviden de ese viento que vino en tal día, en tal fecha, amén. Bueno, se levantó, hermanos, uno de esas tempestades ahí en el mar de Galilea. Entonces, hermanos, cuando el viento comenzó a soplar y tirar el barco de un lado a otro, ya la Biblia dice que las olas se levantaron tanto hasta que entraron en el barco ya y estaban inundándose ellos ahí. Ya todos estaban mojados, ya todos ya se habían bañado en ese momento. Y Cristo, imagínense, Cristo dormido. Yo no sé si el Señor y los ángeles pusieron sus brazos alrededor de él, no sé, pero probablemente Cristo, amén, al despertarse, él se había mojado también por las olas de ese mar tan embravecido. Pero hermanos, amén, la cuestión no es que los discípulos merecían una tormenta, no es porque ellos habían pecado que Dios mandó una tempestad, amén, para ¿cómo se dice? Para punish, para castigar a ellos, amén. No es esto, hermano, es simplemente que ellos estaban obedeciendo, ellos estaban haciendo exactamente lo que el Señor les había mandado, y por eso ya ellos tuvieron que pasar el tiempo, amén, muy difícil. Gloria al Señor. Hermano, hay tempestades en la vida de nosotros. ¿Cuántos lo saben? Amén. Hermanos, nosotros quizás no hemos experimentado las mismas tempestades, los mismos huracanes como otros hermanos quizás, pero todos nosotros vamos a pasar no solamente la brisa, sino también cuando estamos latigados, amén, por las olas y por el viento, y comenzamos a perder la esperanza y clamamos y gritamos al cielo diciendo: Señor, ¿dónde estás en este momento que yo estoy pasando? Amén, aleluya. Cuando pasamos tormentas y tempestades en la vida, normalmente como humanos nosotros reaccionamos en tres maneras, amén. Número uno, hermano, es que comenzamos a pensar que estamos solos en la tempestad. ¿Cuántos dicen amén? Ay, pastor, tú no sabes lo que me está pasando. Y el pastor está aburrido pensando: ay, chico, tú no sabes cuántas veces yo y todos nosotros hemos pasado por lo mismo, amén. Hermanos, nosotros tenemos que tomar en cuenta esto, amén, y es mejor que lo agarramos hoy más que hoy y no más tarde, amén. Hermanos, las tempestades vienen a todos nosotros y nosotros no estamos solos en la tempestad. Mira, yo comencé leyendo, amén, en Marcos creo, amén, y Marcos dice que no solamente entraron ellos en el barco para cruzar, pero Marcos puso un detallito muy pequeño pero muy importante: y también estaban con ellos otros botes, amén, aleluya. Hermanos, yo no sé si ustedes entienden, amén, pero eso es algo común a nosotros. El diablo no solamente ataca al pastor, no solamente ataca a los diáconos, no solamente ataca a los santos, pero el diablo quiere destruir a todos, amén.
Entonces grandes y pequeños, amén, los que tienen años en la iglesia, hasta el más recién llegado a los pies de Cristo, el diablo va a hacer todo lo posible, todo lo imaginable en esta vida para destruir, amén, para matar, para terminar, amén, con su navegación espiritual. Gloria a su nombre. Amén. ¿Cuántas veces nosotros enfrentamos las dificultades y, como yo les dije, comenzamos a mirar hacia adentro pensando que, ay, pobrecito yo, ay, no, nadie ha sufrido lo que yo estoy pasando? Pero hermanos, escúchenme, y no quiero ofender a nadie, pero no me importa lo que tú estás pasando hoy en día. Yo le digo, quizás yo no he pasado, quizás ni el pastor ha pasado lo que usted está experimentando hoy, pero yo quiero decirle que miles y miles y miles y millones de otros han pasado lo mismo o peor en el transcurso de la historia. Amén. Yo no les dije eso, como yo te dije, para ofenderles, no, pero para animarles, para decirles que no están solos. Amén. La tentación es común a toda la humanidad. ¿Cuántos dicen amén? La enfermedad viene a todos nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Fuimos ayer, el pastor y yo, él me invitó a visitar uno de los hermanos en la iglesia que estaba hospitalizado. Fuimos a buscar a otro, pero no los encontramos. Pero entramos en ese cuarto y ya caminando, amén, en el pasillo, yo estaba mirando en todos los cuartos, ¿no? Amén. Porque cuando yo voy al hospital siempre estoy buscando, Dios, muéstrame, Señor, ¿dónde hay alguien que necesita una palabra? ¿Dónde hay alguien que necesita un ánimo? ¿Dónde hay alguien que va a pedir oración? Amén. Pero hermanos, entrando en un hospital, esto debe ayudarnos todos de entender que no solamente yo voy a sufrir, pero hay miles y miles alrededor que están experimentando las mismas cosas. Amén. En esta vida, gloria al Señor Jesús. En el año 1500, no sé, 1560 por ahí más o menos, no me acuerdo de la fecha. Amén. Pero había, muchas palabras muy duras entre Inglaterra y España en aquellos tiempos. Entonces el rey, creo que era el rey Felipe de España en ese tiempo, ya se puso bravo y dijo, mandó a comenzar a edificar, construir una armada gigantesca, un grupo de naves grandísimas ya, y vamos a ir y vamos a destruir y vamos a ya arrasar a Inglaterra como país. Y entraron ellos en los barcos, zarparon ya llegándose hacia allá. Bueno, la marina la armada de Inglaterra no era tan grande como la de Felipe, pero ellos ya tenían su coraje, ¿no? Su valor. Entonces ellos ya zarparon para enfrentar a los enemigos. Y bueno, llegaron y atacaron y tuvieron un enfrentamiento ya. Y bueno, en el enfrentamiento, en la batalla no muy grande, pero una batalla seria, ellos por el momento ganaron la victoria, ¿no? Entonces Felipe y su armada, los capitanes, ya tomaron la decisión de retirarse y no atacar hasta unirse con otro grupo de la armada española que iba a venir. Entonces mientras que ellos estaban pensando las cosas, pensaban en cruzar por otro lado de Inglaterra y bajar al Atlántico de nuevo. Bueno, yo creo que en esa batalla que murieron 2,000 soldados españoles. Y bueno, eso es horrible, es muy feo, pero en la cuestión de guerra, 2,000 no son tantos, ¿no? Pero murieron esos pobrecitos hombres ya. Pero ¿sabe qué pasó, hermanos, a esa armada española? Al regresar a la costa de Europa, ellos cayeron no otra vez con el enemigo. No enfrentaron a otros enemigos de Francia o de otros lados. No, ellos cayeron en una tempestad fuerte. 2,000 soldados españoles murieron, amén, en el enfrentamiento directo con Inglaterra. Pero cuando ellos llegaron a
España otra vez, habían perdido más que 15,000 soldados por causa, amén, de los 2,000 en la guerra y casi 13,000 más que se hundieron, se ahogaron en esa tempestad tan fuerte, amén. Ahora, hermanos, ¿por qué les estoy contando esa historia tan viejísima? Es para que ustedes sepan, hermanos, que muchas veces ni las batallas nuestras contra el enemigo, amén, nos van a hacer tanto daño como las tempestades normales en la vida. Entonces uno tiene que tener precaución, uno tiene que estar pendiente, porque bueno, sí, yo no quiero que el diablo me ataque, amén, hermanos, amén. Pero tampoco ya quiero caer yo en una tempestad y perder mi dirección, perder la brújula, ¿no?, que me está guiando, perder el control de la nave ya. Y hoy o en cualquier momento uno mismo puede llegar a ser un náufrago, amén, en la vida cristiana, amén. Entonces, hermanos, ¿cuáles son las palabras de Jesús? Que yo estaré con ustedes hasta que cumplo mi hora y ya, chao, me voy. No, ¿qué dijo él? Yo estaré con vosotros hasta cuándo. ¿Hasta qué? ¿El fin de qué? Ha llegado el fin. Ese fin ha llegado. Algunos están esperando el fin del culto para que Carlos ya se calla, ya. Amén. No es de fin. Amén. Quizás es una tribulación un poquito, no, pero amén. No, hermanos, no hemos llegado al fin del mundo, es decir, cosas peores de que no podemos ni imaginar bien. Y Cristo nos dijo que yo estaré en medio de ustedes, yo estaré al lado suyo, yo no te voy a abandonar. Ya, quizás estoy un poco callado, quizás me quedo un poco quieto por el momento, pero no les he abandonado. Yo estoy aquí, yo estoy al alcance tuyo. Solamente tienes que clamar, solamente tienes que correr, solamente tienes que caer delante de mí y pedirme, y yo te puedo ayudar. Gloria al nombre del Señor Jesús. Entonces, hermanos, no estamos solos, amén. No estamos aquí abandonados, no somos huérfanos. ¿Cuántos dicen amén? Sino que nosotros estamos acompañados por la fuerza, por el poder, por la virtud, amén, del Espíritu Santo. Y Él siempre está susurrando cosas bellas y bonitas de nuestro Salvador, quien nos ama, quien nos quiere ayudar. Gloria a su nombre, amén. Entonces, hermanos, no solamente hacemos el error de pensar que estamos solos en las tormentas de la vida, pero también a veces el diablo ha logrado a convencernos de que la tormenta esta me va a destruir por completo. Amén, aleluya. ¿Cuántas veces hemos visto a buenos hermanos y hermanas en la fe, ya con sus problemas, con sus dificultades, con sus pruebas, ya con todo eso, ya, y ellos se levantan en los cultos y testifican ya, amén, y la gloria de Dios está sobre ellos, y uno dice que wow, mira a esa gente ya, ojalá que pudiera ser yo uno como a ellos. Bueno, tú puedes ser igual, pero después, cuando viene cierta tempestad inesperada, algo de lo cual ellos no estaban ni pensando ni imaginando, a veces algunos de ellos, quizás no en la iglesia, gloria a Dios, pero amén, sobre sus rodillas en el aposento, ya en la casa, escondido ante el Señor, muchas veces se encuentran ellos ya llorando, las lágrimas cayendo, y ellos están diciendo: Señor, yo no entiendo, yo sé que tú vives, yo sé que tú estás conmigo, yo sé, Señor, pero oh Dios, ¿qué me va a pasar aquí? Yo creo que no me puedo levantar esta vez. Oh Señor, el diablo me ha tirado
tirado para el suelo en otros momentos ya, pero me levanté con la gloria de Dios. Pero Señor, me parece esta vez que no voy a superar, no voy a poder, amén, aguantar tantos golpes, amén, del viento y de las olas. Señor, por favor, llévame al cielo, quítame la vida, yo no quiero soportar más esto. Bueno, no estoy diciendo, hermano, que ellos pecan cuando ellos oran así, porque en verdad eso es muy común a muchos de nosotros. Amén, podemos resistir muchas cosas, parece, pero hay ciertas cosas que me afectan a mí hasta que ya estoy, amén, colgando la cabeza así, y yo estoy diciendo: ay, Dios, yo te amo, y me alegro porque parece que voy a irme al cielo muy rápido, muy pronto, amén. Pero hermanos, la tormenta no tiene el poder de destruir tu vida, amén. La tormenta quizás tenía el poder de destruir el barco, porque aún el gran apóstol Pablo, ¿no?, una vez estaba orando, amén, y el Señor le dijo que mira, Pablo, amén, el barco en que estés ahora, ese barco, amén, se va a destruir, amén, se va a hundirse en el mar. Pero todos de las almas en el barco, amén, pueden ser salvos. Gloria al Señor Jesús. Es decir, hermanos, sí, el diablo a veces hasta cierto punto tiene permiso. Hasta cierto punto es como un perro, ¿no?, que está encadenado. Él te puede morder gravemente, pero solamente hasta que llega a la terminación de su cadena. Y después de ahí, no me puedes tocar. Bravo el diablo, pero él no te puede tocar después de llegar al final de la cadena que Dios le ha dado en el momento. Esto no es decir que las cosas siempre van a salir al favor nuestro, amén. Esto no es decir que no vamos a ir a la cárcel, no para ministrar, sino para amén, estar para ser preso, no ahí, no. Amén. No es decir que yo nunca voy a meterme en el hospital. No, quizás algunas cosas, amén, van a lograr a tirarte al suelo por un tiempo, pero el diablo tiene un límite y él no puede cruzar la franja amarilla que Dios pone en su camino. Gloria al Señor Jesús. Otra vez mi papá en la Segunda Guerra Mundial, eso es lo que me testificó él mismo. No le estoy diciendo algo, amén, inventado de mi memoria, en mi mente. Él mismo me dijo esto. Mi abuela, ella, ya llegaron unos hermanos que habían recibido el bautismo en el Espíritu Santo en la década de los 1920 y pico, por ahí. Vinieron unos hermanos predicando, amén, haciendo una campaña ahí en el pueblito aislado donde yo fui criado. Y bueno, mi abuela aceptó al Señor en, no sé, en el año 28, 29, por ahí más o menos, amén. Pero yo nunca entendí eso. Bueno, como niño nunca pregunté a mi abuela, pero después de que murió ella comencé a pensar, pero no entiendo el por qué. ¿Cómo puede ser que ella aceptó al Señor cuando mi papá era muy jovencito, muy pequeño? Y supongo que ella los llevó a la iglesia siempre, pero bueno, así es la vida. Mi papá y mis tíos no aceptaron al Señor, amén, en su niñez, su juventud. Entonces llegó la guerra y ellos fueron a la guerra ya animados. Ellos quisieron ya defender la patria en todas esas palabras grandes. Bueno, y los admiro por su coraje y valor, amén. Pero mi papá me dijo que Carlos, muchas veces cuando estábamos allí, y mi papá, cuando llegaron a una batalla, él se metió como en un cuarto ya montado por encima de la cubierta del portaavión, y ellos tenían dos cañones, amén, que tenían
las balas de los cañones eran casi de este gruesor, grande. Y entonces ellos tuvieron que montarse ahí, amén, alimentando a los cañones, a todos los cartuchos, amén. Y entonces y los dos estaban ya. Y eso fue para proteger el barco de los otros aviones, de los enemigos, ¿no? Entonces, pero hermanos, él me dijo que muchas veces, amén, los enemigos ya, en vez de tratar de tirar bombas, en vez de tratar de disparar, ellos también se convirtieron en bombas humanas, amén. Y ya ellos estaban apuntando sus aviones directamente a esos barcos, tratando de destruir, amén, cargados con gasolina, amén. Ellos pensaban que si podemos chocar con el barco, vamos a hacer un incendio grandísimo. Y muchas veces ellos hundieron a los barcos así. Mi papá me dijo: Carlos, no sé cuántas veces cuando llegamos a una batalla así, que yo comencé a orar y decir: Dios, si tú me sacas de eso, te voy a servir. Señor, si tú me salvas esta vez, te voy a servir. Señor, si tú me proteges hoy, voy a entregar mi vida a ti. Terminó la guerra, volvió él a los Estados Unidos y vivía él feliz 20 años más, 23 o 4 años más. Perdido. Nunca cumplió su promesa. Pero un día, gracias al Señor, el Señor llegó y tocó su corazón. Él se entregó al Señor. Y gloria a Dios por eso. Desde mi niñez yo fui criado en la iglesia para la gloria del Señor. Pero lo que quiero decirle es que Él me dijo en esos momentos, cuando yo pensaba que me iban a matar, por fin comencé a orar y clamar a Dios. Hermanos, mi papá hizo esto siendo pecador, inconverso, amén, no creyente él. Pero quiero decirle, amén, que nosotros que conocemos personalmente al Salvador, no tenemos que esperar al último momento. Nosotros no tenemos que aguantar hasta que pensamos que ya parece que voy a morir, entonces voy a clamar a Dios. No. Desde el primer momento podemos estar ya guardados espiritualmente. Podemos clamar al Señor día tras día, para que cuando llegue la tempestad, ya estamos ya preparados, ya estamos listos, amén. Ya sabemos que el Señor está al alcance mío y Él va a responder y Él me va a ayudar. Gloria a su nombre. Amén. Gloria a Dios, amén. Y no solamente pensamos que estamos solos, o pensamos que la tormenta nos va a matar o destruir. Pero hermanos, otra cosa que necesitamos recordar muy bien es que al otro lado de la tormenta vamos a ver la gloria de Dios más grande que nunca en nuestra vida. Amén. Aleluya. En mi vida personal, quizás no he experimentado las cosas tan pesadas que ha pasado nuestro hermano pastor. Amén. Yo le amo, hermano. Yo le admiro mucho. Hoy en el culto, ayer en la mesa, ya las palabras que usted me ha dicho, usted no sabe quizás, pero el Señor, aparentemente Él me trajo aquí para escuchar, no para predicar. Amén. Quizás estoy malgastando su tiempo hoy, no sé, pero usted me está alimentando grandemente. Pero hermanos, aunque quizás no hemos pasado lo mismo en la vida, yo quiero decirle, para todos, sea tormenta pequeña o sea un viento fuerte y recio que nos va a hundir, amén, sea lo que sea, hermanos, nosotros hoy en día, si aguantamos, si agarramos, si nos aferramos mucho al Señor en la tormenta, al otro lado del mar, no solamente vamos a tener un buen recuerdo, pero vamos a comenzar aún a ver cosas más grandes. Amén, aleluya. Hermanos, ¿por qué debemos soportar todo tipo de aflicción?
porque mañana Dios va a hacer milagros aún más grandes. ¿Cuántos dicen amén? Wow, imagínense un Dios que puede controlar el viento. Ay, mira, un Dios que puede hablar y ya le escucha el viento, se calman las olas. Oh, qué grande es este Dios. Oh, wow, grande, wow, imagínense ya. Y en medio de pensar en la gloria que habían visto, ya pisaron en tierra firme y vino un hombre endemoniado, amén, con un legión de demonios. Vino gritando, amén, corriendo, cortándose ya, sacando su pelo todo, no sé qué, pero él vino desnudo ya. Y pensaban que quizás es más fácil allá, en el mar, en las tormentas, en las tempestades, que acá, amén. Pero hermanos, mira, el mismo Dios que puede calmar a las tormentas, Él no tiene problema ninguno con simplemente hablar, decir, pronunciar la palabra, y Él puede parar, amén, los quienes quieren destruir tu vida. Él puede aún echar fuera a los demonios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Hermanos, ¿cuántos quieren ver a Dios echar fuera a los demonios? ¿Cuántos quieren ver a Dios sanar a los enfermos? Entonces Él lo hará. Pero para que usted llegue al momento de verlo, tiene que aguantar la tormenta en que se encuentra hoy en día. Amén. Amén. Cada vez que nosotros caemos en una tempestad, debemos preguntarnos dos cosas. Número uno, Señor, ¿hay una falla en mi vida? ¿Hay un pecado? Señor, ¿he errado en una u otra parte? Señor, ¿he desviado del camino? Y con oración, ayuno, buscando a Dios, si en verdad el Señor le confirma que no, todo está bien, no has fallado, no has pecado, la segunda pregunta que debe hacer es lo siguiente: Señor, ¿cuál es la cosa grande y bella que tú quieres enseñarme a mí por medio de esta tragedia? Amén. Aleluya. Gloria al Señor Jesús. En los Estados Unidos, en el oeste del país, California, donde el pastor ha estado varias veces, yo fui una vez y miré lo que voy a contarles. Pero ellos tienen unos bosques. Tuvo chance de visitar esos bosques de, no sé la palabra en español, pero esos árboles gigantescos ya que tienen casi, algunos tienen 500, 600 años de edad. No me acuerdo cómo se llama. En inglés se llama madera roja, porque en verdad cuando usted cierra el tronco, ya la madera es roja. Y resiste mucho, amén, a los elementos, el clima, el agua y todo eso, los insectos. Amén. Entonces, hermanos, yo fui con mi esposa y mi hijo y ya entramos en ese bosque. Estamos mirando ya, hermano, estoy hablando de troncos de árboles que lleguen desde aquí mismo, un solo árbol, y lleguen hasta aquí. Y algunos lleguen, wow, centenares de pies, amén, o metros ya, docenas y docenas de metros hacia arriba. Son grandes, fuertes. A veces en los tiempos antiguos los hombres vinieron cortando una apertura, y ellos pasaron los carros aún por medio de los troncos de esos árboles. Bueno, en los años 50, 60 los Estados Unidos comenzó a preocuparse por los incendios y todas estas cosas en el bosque, y ellos pensaban que mira, eso es un tesoro grande, no podemos ya echar a perder a esos árboles. Entonces vamos a redoblar nuestros esfuerzos para apagar todo tipo de incendio. No vamos a dejar a nada, amén, ni comenzar ahí, amén. Ellos prohibieron las fogatas, amén, y todo eso. Pero ¿sabe qué pasó después de varios años? Ellos comenzaron a ver, los científicos que estudian y escudriñan estas cosas, comenzaron a ver y hacer sus estudios y sus censos en el bosque,
y descubrieron que, bueno, los árboles grandes están bien, gloria a Dios, pero no estamos viendo a arbolitos pequeñitos naciendo y brotando y creciendo. ¿Qué está pasando? ¿Y sabe qué descubrieron? Que la semilla, la cáscara de esas semillas tan grandes, tan fuertes, tan duras, resisten tanto, hasta golpes con martillo. Ellos descubrieron que son los incendios, amén, en el bosque. Es decir, un rayo, bueno, un rayo ya del cielo, amén, que puede a veces ya, ¿cómo se dice? Encender, amén, o comenzar un incendio ya grande. Entonces ellos empezaron a entender que porque no hemos permitido ningún tipo de fuego o incendio en el bosque, porque el fuego estaba quemando la concha, amén, la cáscara de esa semilla para hacerla más débil, más suave, y eso permitió que las semillas comiencen a brotar y crecer. Hermanos, escúchenme bien. Las tormentas no le pueden destruir, como yo les dije, pero las tormentas son muy necesarias para que tú veas, amén, la obra de Dios en tu vida. Gloria al Señor. No va a crecer sin pasar, amén, las tormentas. No va a engrandecerse en las cosas de Dios sin sufrir, amén, los golpes de las tempestades de la vida. Gloria al Señor Jesús. Amén. ¿Y por qué estaba dormido Jesús? Yo no entiendo eso. Yo pensaba como a los discípulos que, bueno, si me amas no vas a dormir. Mi esposa a veces, amén, en la mañana me dice o me pregunta: Carlos, ¿te acuerdas de lo que yo te dije? No, sí, yo me acuerdo. Ajá, ¿y qué te dije? Bueno, me dijiste esto y esto y esto. Ajá, está bien, muy bien. ¿Y lo demás? ¿Cómo? ¿Qué más? Ajá, así pensé yo, dice ella, porque yo quería decirle las cosas más personal, más especiales, no más las cosas más pesadas en el corazón. Y usted estaba roncando ya. Ella nunca me ha dicho esto, pero yo creo que tiene derecho de decirlo. Y Carlos, si tú me amas tanto como me dices, ¿por qué no puedes aguantar y escuchar cuando quiero contarle las cosas de la vida? Amén. Cuidado, Jackfrey. Amén. Amén. Hermanos, no es que Cristo era como a Carlos ni como a la mayoría de los varones aquí en la casa hoy. Hermanos, Cristo estaba dormido. Creo, eso es mi opinión personal. Ok, no voy a salir un poquito del texto bíblico, no, amén, con mi suposición. Yo creo que Cristo, amén, estaba dormido, no tanto porque sentía, amén, cansado, sino para decirles a los discípulos, enseñarles a ellos que aunque yo no hablo en el momento de tu dificultad, porque yo no estoy ahí al lado con el brazo, la mano alrededor de tus brazos, eso no significa que no puedo yo resolver tu crisis en un solo momento. Amén. Hermanos, gloria a Dios. Quiero decirles hoy que nosotros tenemos un Dios tan grande, tan fuerte, tan poderoso, hasta que no necesitamos, amén, no necesitamos preocuparnos en medio de las tempestades. Nahum capítulo 1 versículo 3, la segunda parte dice: Jehová marcha en la tempestad y el torbellino, y las nubes son el polvo de sus pies. Amén. Hermanos, ni el torbellino ya. Muchos extranjeros como a ustedes tienen miedo de venir a los Estados Unidos en la primavera y en el otoño, porque en cierta parte como donde vivo yo tenemos nosotros tornados, ¿no? Esos torbellinos grandes. Wow. Y yo he visto ya a esos torbellinos levantando casas enteras ya, levantándolos ya y tirándolos a veces ya kilómetros de donde originaron ellos. Y por eso mucha gente dice: uy, no, Carlos, yo no quiero vivir en un sitio como este.
Hermanos, eso no es nada para tu Dios. ¿Cuántos dicen amén? Dios ya le encanta marchar, caminar, amén, amén, en medio de las tempestades y los torbellinos, amén. Gloria a Dios. Y al final, hermanos, ¿qué sucedió después de ver la gloria de Dios en la tormenta? ¿Qué sucedió? Amén. Cuando Dios habló y mandó, amén, se cayó todo, amén, el viento y las olas del mar, y les llegaron una grande bonanza. Gloria al Señor Jesús. Grande bonanza, amén. Eso me hace pensar. Ustedes estaban cantando muchos coros y canciones hoy que ya conozco yo. Me alegré, amén. Muchas veces yo no sé qué están cantando porque nunca he aprendido ciertos coros suyos, amén. Pero hoy estaban cantando muchos que conozco yo, ya, amén. Pero un himno muy antiguo, pero para mí es un himno muy bien conocido porque yo no canto, amén, hermano. Tú no quieres escuchar a Carlos cantar para nada, amén. Pero cuando estoy solo, yo canto, levanto mi voz sin temor, sin miedo. Y yo canto, amén. Paz, paz, cuán dulce paz es aquella que el Padre me da. Yo le ruego que inunde por siempre mi ser en sus ondas de amor celestial, amén. En el seno de mi alma una dulce quietud se difunde embargando mi ser, una calma infinita que solo podrán los amados de Dios comprender, amén. Hermanos, yo no sé quién es el autor de ese himno, pero yo creo cuando hicieron el primer verso, amén, la primera estrofa, dicen ustedes, amén, la primera estrofa, yo creo que esa persona, ese hombre o mujer, no sé, ellos estaban ya conectados en la toma, amén, espiritual con el Espíritu Santo. Porque cuando Dios dice ya, no más, todas las tormentas tienen que quitarse, amén. El diablo tiene que retroceder. El enemigo tiene que quitar las manos, amén. Aunque él tiene esas garras y uñas ya y él quiere destruir, él no puede cruzar la palabra del Señor. Entonces, hermanos, no solamente vamos a ver aún cosas más grandes después de soportar la tormenta, pero vamos a experimentar esa paz tan preciosa que, como la canción dice, amén, que solo podrán los amados de Dios comprender. Yo no entiendo, hermano, cómo tú puedes pasar tantas cosas y ya tienes una sonrisa. Bueno, yo sé por qué uno no puede entender, porque ellos no han experimentado esa relación tan íntima con Cristo Jesús, amén, en que uno puede ya sonriendo o llorando, no importa, uno puede decirle a Él: Señor, yo no entiendo lo que estoy pasando, como el pastor predicó esta mañana, quizás aún a mí no me gusta lo que estoy pasando, pero yo sé que tú tienes un propósito y yo sé que estás conmigo y yo sé que no me has abandonado y yo sé que yo puedo aguantar porque tú me darás la fuerza. Gloria al Señor Jesús, amén, amén, aleluya. Voy a leer algo. No es un poema, ya no soy poeta ni en inglés, mucho menos en español, pero unas cosas que me llegó a la mente anoche. Y yo me dije a mí: Carlos, tiene que escribirlos porque no va a recordar nada de eso mañana cuando te pones nervioso en la iglesia. Pero la tormenta inesperada, hermanos. Inesperadamente los cielos se pusieron negros y sin advertencia tu mundo se vino para abajo. Y ahora mismo estás dudando si el Maestro te puede ver. ¿Sabe Él dónde estoy? Tal vez Él se ha olvidado de mí.
Estas son las palabras que escapan los labios, aún de los más firmes entre nosotros a veces. Pero la tormenta imprevista no asusta al Señor. Él te está mirando y Él te llevará seguro al otro lado del mar. No tienes que temer aún en medio de los truenos y las lluvias. En el abrigo de sus brazos, Él te guardará del daño de la tormenta inesperada. Cada tormenta tiene propósito, aunque no podemos entender. Cada prueba tiene un porqué. Todos son parte de su gran plan. En todas sus preguntas, Él jamás te abandonará, pero Él será un refugio hasta que la tormenta terminará. Va a terminar, hermanos, no se olviden. La tormenta en que se encuentra hoy va a terminar. Enfrentando el mar embravecido, atrévete a confiar en Él. No sabes qué está por delante de ti, pero conoces al que está a tu lado. No sabes qué vendrá mañana, pero sí sabes quién tiene tu mano. Puedes poner tu fe en Él y no tengas miedo de confiar en el Señor. Amén. Yo no sé a quién estoy hablando esta mañana, pero anoche yo vi, no en visión o sueño, pero yo vi en mi corazón, en mi espíritu, yo vi que algunos de ustedes casi no se pueden levantar más porque el barco tuyo te está tirando a un lado, a otro. Mi papá, después de salir de la marina, mi tío era soldado, pero no en barco, pero soldado. Mi tío siempre se reía a mi papá, se burlaba a mi papá, porque por muchos años aún después de la guerra, ¿sabe cómo andaba mi papá? Así no, él andaba así, bueno, un poco exagerado, pero para que ustedes sepan, él andaba con los pies ya un poco alejados uno del otro. ¿Por qué? Porque cuando uno está aprendiendo a caminar en un barco tirándose a un lado a otro, uno tiene que afirmarse, tiene que aprender cómo aguantar, amén, y cómo apoyarse en la tormenta. Y hermanos, quizás el pastor, quien les conoce muy bien, quizás él puede ver cuando tú vienes sonriendo, diciendo gloria a Dios, pero él puede ver su vida espiritual y él sabe, ellos están en una tormenta, amén, pero no están solos y la tormenta no les va a destruir. Ustedes van a, amén, agarrarse a Dios, van a sobrevivir la tormenta y van a ver más la gloria de Dios, amén, aleluya.